Esta es la predicación correspondiente al domingo 25 de diciembre, día de Navidad del año 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Para esta predicación, el pasaje de referencia que tendremos es el relato del nacimiento de Jesús, según el Evangelio de Mateo. Por tanto, Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 23. Como siempre digo, podéis detener aquí la grabación y leerlo a continuación. Yo, mientras tanto, continúo. Hoy nos dedicamos a celebrar con reflexión serena el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La opinión general es que las fechas de Navidad es tiempo para estar con la familia, es tiempo especialmente dedicado a los niños y a crear un clima de cierta ensoñación que nos aleja de la realidad diaria y cotidiana. Sin embargo, en estas fechas son muchas también las personas que quieren distanciarse de un tiempo que es propicio para infinidad de sentimientos, introspecciones, referencias familiares y otras angustias vitales. Es frecuente escuchar a algunas personas decir, con un halo de tristeza en sus ojos, que no le gustan estas fiestas porque por el recuerdo de los que ya no están, de los que aún no han llegado o de los que definitivamente no vendrán. En definitiva, de aquellos que faltan, de aquellos que nos faltan. Y es cierto que las personas solas son las que más sufren en estos días, porque en ellos todos, mal que bien, o incluso de buena gana, buscamos la compañía del otro, pero aquellos que están solos, pues no tienen ni tan siquiera esa oportunidad. Al igual que los que están enfermos o los que padecen la muerte de un familiar querido, o los que sufren por penurias económicas, parecen que de alguna forma están destinados a experimentar un sufrimiento añadido porque estamos en Navidad, como si este hecho fuera un amplificador de dichos padecimientos. La Navidad se convierte así en un conflicto entre unos deseos de alegría y bienestar y determinadas circunstancias que los amenazan o pueden amenazarlos en el momento menos esperado. Quizás no sepamos bien por qué ocurre así, porque quizás no seamos conscientes del carácter contradictorio y polémico del sentido de la Navidad. Este sentido contradictorio y polémico que encontramos magistralmente significado en esta lectura del Evangelio de Mateo. Con el nacimiento de Jesús, aparentemente no cesan las injusticias, ni el sufrimiento de los inocentes, ni el dolor carente de significado. Un puñado de niños inocentes son asesinados por un tirano despótico y cruel, como hemos leído en el capítulo 2, versículos 16 y 18. Y nuestra lectura despreocupada, rutinaria, de esto que hemos leído tantas y tantas veces, esconde el drama que nunca leemos, el de aquellas madres, de aquellos padres, de aquellos abuelos, de aquellos hermanos que lloran la muerte de aquellos niños. El versículo 18 nos dice que fue oída grande lamentación y lloro y gemido. Así que son duras palabras las que acompañan la Navidad de Jesús. Tan intenso es el dolor que se experimenta, que sigue diciendo el versículo 18, que aquella que llora a sus hijos no quiso ser consolada. Es decir, quien ha sufrido tanto que no desea ni tan siquiera oír palabras que presuntamente le puedan ayudar, porque en realidad resultan inútiles porque, como termina el versículo 18 diciendo que porque sus hijos perecieron, ¿no? Aquella que llora, que ni tan siquiera es capaz de ser consolada, de experimentar consolación, de no querer ni tan siquiera esa consolación, porque sus hijos perecieron. Más allá de todas nuestras justificaciones o pretensiones de explicación, la realidad es tozuda y dramática.
hubo un grupo de niños que fueron inmisericordiamente asesinados. Así que el nacimiento de Jesús no supuso un paréntesis en esta nuestra realidad de viles sufrimientos. Y aparentemente el nacimiento de aquel niño no cambió nada en el mundo sigue igual o aún peor, ya que en ese caso concreto no solo no lo evitó aquella situación, sino que de forma indirecta lo provocó, el nacimiento de aquel niño Jesús. Y por muy dura que pueda parecer esta contextualización, creo que es vital para poder entender qué Navidad celebramos con el nacimiento de Jesús. Porque ¿cómo es posible que Dios esté involucrado en asuntos tan prosaicos como un nacimiento de un niño o con el dolor humano? A veces nos imaginamos a Dios como un señor en el cielo, ocupado con la gestión de los grandes problemas del mundo, y podemos llegar a pensar que no tiene nada que ver conmigo y con mis pequeñas tristezas. Pero pensar así de Dios tiene que ver más con el mundo, como el mundo moderno, como la cultura moderna en los últimos 200 años nos ha enseñado a pensar acerca de Dios más que lo que la Biblia nos dice y nos enseña acerca de Dios. Ese Dios alejado, impasible, que no puede ser conocido, que no tiene ninguna repercusión en la vida humana, en realidad es la antigua concepción helénica del epicureísmo, rescatado por la Ilustración del siglo XVIII. No puedo detenerme en más explicaciones de este punto, pero queremos decir que la cultura moderna bebe filosóficamente de préstamos de sistemas filosóficos muy antiguos y muchas veces ni tan siquiera somos conscientes de ellos. Pero una creencia en un Dios así no supone ningún tipo de esperanza o de expectativa concreta acerca de transformación o cambio profundo de la realidad. La realidad es como es, el dolor, las injusticias, las desigualdades, la muerte, el mal siguen estando presentes en el mundo y no tenemos ninguna expectativa de que haya ningún cambio. Que esa concepción de ese Dios alejado y distante que no tiene nada que ver con nosotros se ha hecho un lugar común en nuestra cultura moderna. Por tanto, no nos brinda ni sostenimiento ni apoyo en los momentos difíciles. Esa acción de creer se limita a tener como referencia un Dios, causa primera, explicación última de la realidad, sin más consideraciones, ¿no? Y muchas veces cuando la gente dice, no, yo creo en Dios, pues cree en este Dios, en este Dios. Bueno, sí, que algo tiene que haber, algún lugar, cuando la gente muere, allí desde donde me esté mirando, cuando se refiere a un familiar, algo que ya también se ha convertido en una frase casi hecha, pero poco más. Por supuesto que un Dios así es indiferente a los inocentes que sufren, pero tenemos que decir muy claramente y afirmarlo muy enfáticamente, ese no es el Dios que se nos manifiesta en la palabra, en las palabras de la Biblia. El Dios bíblico es el Dios que se nos está autoentregando en la persona de Jesús. Por eso siempre cabe preguntarse, ¿quién es este Jesús? Como escribe Mateo, Jesús es Dios con nosotros, versículo 23 del capítulo 1, que es engendrado por el Espíritu Santo en María, versículo 20 del capítulo 1, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, versículo 21 del capítulo 1. Por lo tanto, la primera consecuencia de la Navidad es que Dios se hace de manera definitiva presente entre nosotros, como uno de nosotros, participando del mismo sufrimiento que tú y que yo. Y de esta manera se cumplen las promesas hechas por Dios a Israel. Tenemos a lo largo de toda la narrativa de la Biblia. Pero María y José tienen que huir con su bebé. Herodes ejecuta su orden y la desolación cunde en Belén, y tal como hoy puede cundir y cunde en cualquier parte del mundo. Los cristianos
según los credos de la Iglesia antigua que creemos y proclamamos, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo, sin separación ni compartimentación y sin alternancia. Jesús no es solo hombre cuando sufre o se cansa o llora, porque en esos momentos también sigue siendo Dios. O no es solo Dios cuando ora al Padre o enseña o hace maravillas, porque en estos momentos también sigue siendo hombre. Que Jesús sea hombre supone la identificación con la experiencia humana, el sufrir, el alegrarse, el dormir, el comer, el caminar, el vivir como ser humano. Y expresión suprema de todo esto es el tránsito de la muerte, como un denominador a la experiencia, de la experiencia vital humana, ¿no? Y esto la Iglesia antigua lo defendió y lo atesoró muchísimo, la importancia, ¿no?, de que Dios se nos está dando a sí mismo por medio de su Hijo en la persona de Jesús de Nazaret. Sin embargo, Jesús no solo fue un hombre, sino también Dios mismo. Por ello, pudo llevar a término el cumplimiento de las promesas de Dios Padre. Por tanto, Jesús es ambas cosas al mismo tiempo. Una forma de explicarlo es: Jesús es Dios encarnado. Sin embargo, en el fondo, estamos tan influidos por nuestra cultura moderna que más que este Dios encarnado, pensamos en este Dios distante y alejado de nosotros. Porque en el fondo no podemos concebir que lo humano y lo divino puedan unirse o comunicarse de esa manera. Y por eso tampoco podemos entender que en medio de las injusticias Dios se haga presente. Es decir, que hay quien piensa que porque hay mal en el mundo Dios no puede existir, o Dios no puede ser Dios amoroso y bueno que nos transmite la Escritura. Sin embargo, la Escritura nos dice que es el contrario. Precisamente porque hay mal en el mundo, Dios se hace presente para acabar con él, con el pecado, con el mal, con el dolor y con el sufrimiento y con la muerte presentes en el mundo. Es precisamente el planteamiento inverso al que generalmente suele plantearse en nuestra sociedad. La razón de que no seamos capaces de concebir a Dios involucrándose en el mundo de tal forma que se encarna para combatir los males del mundo, es que hemos olvidado la narración que da sentido al Evangelio. La Biblia no comienza en Mateo, comienza en Génesis y necesitamos entender toda la narrativa completa. Mateo está aludiendo al libro del profeta Jeremías, en Jeremías 31, 15, cuando dice: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Don Mateo está escribiendo esas palabras, está refiriéndose, está citando precisamente al profeta Jeremías. Pero, ¿cuál es el significado de esto y por qué Mateo está aludiendo a él? Pues en Jeremías capítulo 30 se promete la vuelta del exilio para el pueblo israelí de Judá. Y en el capítulo 31 del libro de Jeremías se promete la reunión del pueblo de Dios que está disperso entre las naciones. Todo ello viene acompañado de una inmensa alegría, de un profundo consuelo frente al dolor, y a ese dolor al que está aludiendo precisamente este versículo 15 del capítulo 31, y además se promete abundancia y plenitud. Y eso es lo que tenemos en los versículos 13 y 14 del capítulo 31. Así que ese llanto y ese lloro del versículo 15 es el pueblo en el exilio y lo que ha supuesto ese exilio. No es un paseo, no han ido de turismo, han sido arrancados de su lugar, han sufrido muerte, dolor y sufrimiento precisamente como fruto de ese
de ese desarraigo, ¿no? Y no debemos olvidar que el exilio en la Biblia siempre es un exilio principalmente de Dios. No hablamos de ese exilio, obviamente es un exilio físico, geográfico, cultural, existencial, pero sobre todo es un exilio de Dios. Frente a las palabras de dolor y de llanto del versículo 15 del capítulo 31 de Jeremías, tenemos las palabras de consuelo de los versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo 31. Están puestos uno frente al otro. Los versículos 16 y 17 dice: así ha dicho el Señor, reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Y a continuación, en el resto del capítulo 31, se promete la renovación del pacto de Dios con su pueblo. ¿Y qué está, por tanto, haciendo Mateo citando Jeremías 31:15 y todo el contexto que lo acompaña? Decirnos que en Jesús se está cumpliendo por fin lo prometido por Dios, que Dios va a acabar con el exilio, no solo de Israel, sino de toda la creación, que va a perdonar los pecados y que va a traer la renovación del pacto con su pueblo con el cumplimiento definitivo de sus promesas. Esto es lo que Mateo está diciendo y a lo que está aludiendo cuando está citando al profeta Jeremías en este comienzo de su evangelio. Y que Dios lo está haciendo precisamente a través de Jesús, que es nada más y nada menos que Dios con nosotros. Emmanuel, esa palabra en hebreo, transliterada al castellano, al español, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios se hace como uno de nosotros, carnándose para acabar con el exilio, para acabar con el dolor, con el sufrimiento, con el mal, con la muerte, venciendo a los poderes que gobiernan en el mundo, venciendo precisamente a ese dolor, a ese sufrimiento, a ese mal, a esa muerte y a ese pecado. ¿Por qué Dios con nosotros? Porque precisamente la vuelta de la presencia de Dios entre su pueblo da lugar al cumplimiento de todas sus promesas, en lo que está profetizado, lo que los profetas están anunciando una y otra vez. Y lo extraordinario es que de todo ello es que se realice por medio de una persona, Jesús de Nazaret. No es que ya no vuelve la presencia de Dios al templo, sino lo que ahora la presencia de Dios tiene lugar por medio de una persona. Y lo que Mateo está diciendo alto y claro para aquellos que no han olvidado la narrativa completa de la Biblia es que Dios está haciendo todo esto por medio de Jesús. Y que ese es el significado de la Navidad. Dios se hace presente a una humanidad que sufre y que lo que hace Dios es compartir nuestro sufrimiento. ¿Para qué? Para darnos el consuelo definitivo. Porque no es solamente un sufrir con nosotros, sino es vencer aquellos poderes que son causa de ese sufrimiento. En la comprensión adecuada de la narrativa bíblica no tiene contradicción, no hay contradicción en que haya mal, que haya dolor y que haya sufrimiento en el mundo y que Dios se haga como uno de nosotros, porque Dios se hace como uno de nosotros precisamente para vencer a estos poderes. Precisamente, Dios viene precisamente, por tanto, a nosotros, Dios con nosotros, para poner orden definitivamente en su creación. La concepción moderna a la que aludía yo antes, el del Dios despreocupado, impasible o sobrenatural que crea el mundo y lo abandona, nos convertimos en náufragos sin posibilidad de llegar a tierra firme. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, una sociedad en muchos aspectos náufraga de sí mismo, náufrago, por supuesto, de Dios, exiliada de Dios, sin posibilidad de llegar a tierra firme.
Incluso los propios cristianos nos hemos dejado arrastrar por la marea de nuestra propia cultura. Y muchas veces también estamos naufragando en medio de esta sociedad. Por eso, en nuestra sociedad muchas personas, ya lo he dicho antes, dicen que el Dios cristiano es perverso, ya que si realmente existiera haría todo lo posible por acabar con el dolor, el sufrimiento de este mundo, o que si realmente existiera debería darse a conocer de forma evidente. Pero precisamente porque estamos mirando el lugar equivocado, porque estamos mirando, queriendo comprender a Dios desde la perspectiva equivocada, desde las lentes equivocadas, no estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Debemos una vez más leer lo mejor y lo más fiel posible la narrativa bíblica de la Navidad. Recordar y celebrar la Navidad significa recordar y celebrar que una vez un bebé totalmente vulnerable y dependiente de sus padres fue verdadero Dios y verdadero hombre. Y siendo eso, es mucho más que eso. Porque en Jesús Dios viene a nosotros para poner fin al exilio del mundo. Dios viene a nosotros para reinar a través del Rey Jesús. Y por eso Herodes se da cuenta que aquel que está destinado a ser rey viene a quitarle su trono. Si Jesús gobierna, si Jesús es rey, el resto de reyes, el resto de poderosos, el resto de emperadores no gobiernan. Y por eso el relato de la verdadera Navidad es tan subversivo políticamente, antes y ahora, porque los cristianos nos atrevemos a decir Jesús es rey. Y si Jesús es rey, entonces los poderosos no pueden gobernar o van a dejar de gobernar en un momento determinado. Lo mismo es dicho no solo de aquel Herodes, sino a todos los Herodes del mundo, ya sea que se sientan en Washington, en Moscú o en Kiev, por decir 3 lugares representativos en la actualidad política, que hoy siguen siendo capaces de asesinar directo e indirectamente a niños inocentes. No solo en el centro de Europa, sino en otras muchas partes del mundo que ni tan siquiera conocemos porque no salen en las noticias. La Navidad es la celebración de la gran liberación de Dios de todos los poderes que gobiernan en el mundo, como una y otra vez celebraba Israel y sigue celebrando al recordar la Pascua. Por lo que Mateo, citando el profeta Oseas, dice: de Egipto llamé a mi hijo Mateo, en el capítulo 2, versículo 15. Celebremos la Navidad no solo si las circunstancias no son favorables, sino precisamente porque no nos son favorables. Celebremos la Navidad no solo si las circunstancias pudieran sernos favorables, sino porque precisamente no nos sean favorables. Hay mucho que celebrar cuando sabemos que el exilio ha terminado, que nuestros pecados han sido perdonados y que la abundancia y la belleza de la nueva creación será pronto planificada. Y todo esto es lo que celebramos con el nacimiento de Jesús, nos celebramos en la Navidad, reconociendo que ese niño se ha convertido en rey, que los que actualmente gobiernan un día van a dejar de gobernar, y que los poderes del mal, del pecado y de la muerte han sido definitivamente derrotados y vencidos, y que por lo tanto esperamos la renovación de este mundo, en un mundo nuevo. Nada más y nada menos que esto es lo que celebramos en Navidad. Dios con nosotros, Emmanuel, que viene a nosotros. Amén.